Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anet Romero, soy aspirante a la Universidad Abierta de Distancia de México. Estos son los resultados de mi investigación documental y de campo, y mi tema fue cómo facilitar las matemáticas en infantes menores de 10 años. Escogí este tema principalmente para ayudar a los niños y a los papás a aprender las matemáticas y también porque se me hizo un tema muy interesante porque en mi casa tengo un sobrino con el que siempre hemos tenido problemas para su aprendizaje, no solo de las matemáticas, sino en general. Tanto a veces pensamos porque la maestra no nos pone suficiente atención o porque el niño aprende de una forma diferente, pero por eso me interesó este tema. A lo largo del tiempo ha habido un sinfín de trabajos, de investigaciones, en el que se dice y se habla sobre los beneficios de las matemáticas, pero muy pocos en sí hablan de cómo podemos enseñar esas matemáticas, y muy pocos aún hablan de cómo enseñar esas matemáticas a nuestros niños. Es cierto que hay muchos libros que te van enseñando y te van diciendo paso a paso cómo aprender las matemáticas, desde la suma, resta, multiplicación y división hasta estadística, pero la pregunta es, ¿será que podemos sentar a un niño de 6, 7, 8 años y esperar que aprenda lo que dicen estos libros? La respuesta es no, principalmente porque un niño no se va a quedar quieto en un solo lugar a aprender, porque ellos no tienen ese afán de aprender. Y porque no se le puede decir a un niño, ten esta información, apréndetela, léela y luego aplícala en la vida cotidiana, sino que hay que enseñarlos cómo hacer esto. Porque desde que los niños son chiquitos, aprenden de su entorno y no de un libro. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que abren los ojos ellos empiezan a ver las formas, las figuras, los colores y empiezan a sentir qué es cada cosa. Entonces, cuando el niño entra a un ambiente ya más escolar, él ya lleva relacionadas las cosas que ha visto desde que nació, y cuando le presentan, por ejemplo, en el pizarrón un círculo, un cuadrado o un rectángulo, él ya va a relacionar esas formas con lo que ha visto anteriormente. Por ejemplo, el círculo con una naranja, el cuadrado con una ventana de su casa y el rectángulo con el marco de una foto. Entonces así él va creando su propio aprendizaje y así es la forma en la que él va a ir aprendiendo, no de un libro, sino más bien del entorno. Por eso desde que ellos son chiquitos, la obligación de los papás es crear un entorno más estimulante para ellos, con más figuras, con más texturas, para que ellos puedan ir aprendiendo, y así cuando lleguen a un ambiente escolar, los maestros siguen con ese aprendizaje, a lo mejor de forma diferente, porque ya no van a estar en una habitación tocando, sintiendo, sino que les van a proporcionar un material, van a estar sentados y se les va a explicar un tema, pero con ese material ellos van a entender de una forma muchísimo más fácil. Entonces, es lo que vamos a tratar en este trabajo. Vamos a dar consejos de cómo podemos ayudar a nuestros niños a aprender y también de cómo el papá puede mejorar el aprendizaje de niños sin que muera en el intento. Entonces el objetivo general de este trabajo es brindar información acerca de cómo podemos ayudar a nuestros infantes a aprender las matemáticas. Y los objetivos específicos sería ayudar a los padres, a los tutores, a los maestros en la educación de los niños a la hora de aprender las matemáticas, para así disminuir el estrés de los niños con técnicas que mejoren su aprendizaje, no solo con libros o con textos o con copias, y así hacer del aprendizaje algo de muchísimo más interés para los niños y que ellos lo vean con un equivalente a jugar. Los resultados de la investigación documental y de campo. Bueno, yo empecé investigando en varios textos, en varios artículos sobre cómo aprenden los niños, sobre las diferentes formas de aprendizaje. Y también fui a 2 días de recorrido en una escuela que se llama 1 de Mayo, es una primaria. Y durante este recorrido
me pude percatar de que el aprendizaje en el aula de clases es muy escaso. Los niños no aprenden como deberían, ya que la maestra pues les explica el tema, pero no se preocupa tanto porque se les quede, porque lo entiendan. Las clases son muy monótonas, la maestra explica el tema y después se dedica a dar vueltas por el salón para resolver las dudas que pueden presentar los niños, y no lo hace de forma general en el pizarrón. Los niños presentan también muchas dudas a resolver sus actividades. Son demasiados alumnos para un solo profesor, entonces son demasiadas dudas que el maestro no puede responder, o en este caso la maestra, y el material recreativo de apoyo no es suficiente, y si lo hay, la maestra no lo utiliza con mucha regularidad. También se realizaron entrevistas a 4 niños, a un papá y a la maestra. Durante las entrevistas de los niños, los resultados más relevantes fueron que a los niños que se les preguntó si sus papás los ayudaban con las actividades de la escuela, con las tareas, 3 respondieron que sí, 3 respondieron que a veces, y 1 respondió que siempre. También se les preguntó si entendían los temas que daba la maestra y cómo los daba, y 2 respondieron que entendían bien todos los temas, y otros 2 respondieron que no todos los temas los entendían a la perfección. Y sin embargo, los 4 concluyeron en que les gustaría que las clases fueran más dinámicas porque ellos piensan que así aprendían muchísimo mejor. De la entrevista que se le realizó al padre no se pudo sacar muchas conclusiones, solamente que no se le ponía la atención que necesitaba el niño a su hijo y que no lo ayudaba con las tareas de la escuela. Entonces vamos a pasar a la entrevista que se realizó a la maestra. Nos dimos cuenta de que la clase está basada en lineamientos que a ella le piden, que serían los temas que tiene que dar, durante cuántos días y por cuántas horas. Entonces, eso quiere decir que no siempre el objetivo de su clase es que el niño aprenda, sino en cumplir los lineamientos que a ella le piden. Las clases se vuelven muy rutinarias, casi no utilizan material didáctico y en muy raras ocasiones hacen las actividades al aire libre. Se realizaron encuestas también, se les aplicó más bien a los 29 padres de familia de los 29 alumnos, pero únicamente 23 padres de familia respondieron, a los cuales también se les agradece. Se les preguntó si ayudaban a los niños con sus tareas escolares. El 73.9 dijo que sí, el 17.4 respondió que no. El 4.3 dijo que en algunas ocasiones, y el 4.3 también respondió que le delegaban esa obligación a su hermano o hermana. También se les preguntó si el niño terminaba sus actividades correctamente en clase. El 95.7 respondió que sí, y el 4.3 respondió que no. Cuando se les preguntó a los alumnos, 3 niños respondieron que sí terminaban, que a veces terminaban sus actividades en clase, y 1 solamente respondió que sí terminaba todas sus actividades en clase. También se les preguntó si el niño presentaba muchas dudas al resolver sus actividades escolares. El 60.9 dijo que no, y el 39.1% dijo que sí. Y al preguntarles a los niños qué tan difícil es o qué tanto se les complicaba hacer las actividades escolares, 2 de los niños respondieron que le ponían una calificación de 4, 1 respondió que le ponía una calificación de 8, y 1 respondió que le ponía una calificación de 9 en el nivel de dificultad del 1 al 10. Entonces, las conclusiones fueron que los infantes desde su nacimiento aprenden de su entorno, y al entrar en un ambiente escolar como la guardería o la primaria, ellos ya van con una idea de lo que van a aprender y cómo lo van a hacer.
Es por eso que desde que son chiquitos el papá tiene la obligación de crear un entorno espectacular. Y en muchos blogs que son dedicados a padres primerizos, esta es una recomendación, que desde pequeños el padre cree un entorno para su bebé en el que incluya varias formas, varios colores, varias figuras, para que el niño vaya desarrollando ciertas habilidades, y también describirle las cosas a su bebé, pero llamarlas por su nombre. Por ejemplo, en vez de decir pececito o pelotita, decirle cómo es, que es un pez y una pelota, para que el niño no se confunda a la hora de aprender. Y así, una vez que los niños lleguen a la primaria o al kinder, se pueden enfocar en su aprendizaje, y los maestros también dan recomendaciones para que la clase sea más dinámica. ¿Y cómo podemos hacerlo? Incluyendo más proyectos diferentes como maquetas y más actividades con más materiales. Entonces, en vez de tener un libro nada más, podemos decirles que hagan una maqueta con plastilina o que hagan un juego de sumas o de restas, y así ellos vayan desarrollando ciertas habilidades de aprendizaje y vean el aprendizaje también de una forma mucho más divertida. Los beneficios que podemos sacar de todo esto es que el niño ponga más atención durante las clases, que disminuya el estrés entre el maestro y alumno, porque así el niño va a poner más atención y va a entender de forma más diferente, que el niño aprenda y que tenga más probabilidades de entender los temas que se le va a proporcionar por parte del maestro, y que el niño desarrolle la habilidad de aplicar los problemas matemáticos en la vida cotidiana, que no solo sea en el aula de clases, sino que al ir a comprar, no sé, a la tienda, ellos vayan ya con ese chip de que tienen que hacer una suma o una resta o una multiplicación, y de cómo la van a hacer en esa situación. Entonces, probablemente el problema es que los padres no tienen conocimiento pleno de la forma en la que aprenden sus hijos, y no están muy conscientes de los problemas que pueden presentar ellos en este proceso de aprendizaje, porque pues en las encuestas ellos decían una cosa, y sin embargo en las entrevistas los niños respondían otra cosa. Los niños respondían que sí se les dificultaba más el aprendizaje, las actividades, y que no se les ayudaba en casa con las tareas. Entonces, a lo mejor los padres no ponen suficiente atención también al niño, y no solo es culpa del maestro, sino también del padre, que el niño no aprenda como se debería. Una de las formas de ayudar el aprendizaje de los niños son con plataformas que están en internet. Por supuesto que se necesita computadora o tablet o teléfono, pero en estos tiempos la mayoría tenemos la probabilidad de tener uno de estos aparatos. Entonces, una de ellas es Khan Academy, en la que te registras y vas avanzando por etapas, y te va calificando, te va diciendo en qué estás mal, qué es lo que debes corregir, en qué estás bien, y también te va motivando con mensajes. Otra también es Matecitos, es española, pero también está muy completa. Claro que no son las únicas, también está Mundo Primaria o Sector Matemática, que son otras plataformas que se centran en que el niño aprenda, y la verdad es que son muy fáciles de utilizar. Puedes sentar al niño a que él vaya haciendo estas actividades y únicamente estarlo supervisando, por supuesto. Entonces nos damos cuenta que las opciones son muy diversas, que pueden haber muchas actividades, plataformas, materiales, muchas formas de aprender, y no solamente con el uso de libros. Y así que los niños vayan desarrollando más habilidades y que vean el aprendizaje de una forma mucho más clara, mucho más divertida, y no como la habitual clase aburrida. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya servido.